Hola, bienvenidos a Voces del Pasado. Hoy no vamos a hablar de un simple mito. Vamos a hablar de una figura que fue Dios, Rey, Maestro, Creador y también un exiliado. Una figura que aún hoy sigue apareciendo en nuestras monedas, en nuestras pirámides, en nuestro arte y en las leyendas que sobreviven al paso de los siglos. Hoy vamos a descubrir la historia de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Quetzalcóatl no nació en una sola cultura ni en una sola época. Su figura es tan antigua que aparece en varias civilizaciones mesoamericanas, desde los olmecas, pasando por Teotihuacán y los toltecas, hasta llegar a los mexicas. Su nombre significa, literalmente, serpiente emplumada. Quetzal, por el ave de plumas verdes brillantes, y Coatl, que en náhuatl significa serpiente. La imagen misma encierra un símbolo poderoso: la serpiente, criatura de la tierra, y las plumas, símbolo del cielo. Quetzalcóatl es la unión de lo terrestre y lo celestial, del mundo físico y el espiritual. En la ciudad sagrada de Teotihuacán, construida siglos antes de la llegada de los mexicas, existe un templo decorado con enormes cabezas de serpientes emplumadas talladas en piedra. Allí, Quetzalcóatl ya era adorado como una deidad creadora y de fertilidad. Para los teotihuacanos, él era quien había dado forma al mundo y traído el orden después del caos. Las ceremonias en su honor no solo pedían cosechas abundantes, sino también el equilibrio entre los elementos y la armonía entre los hombres. Entre los toltecas, Quetzalcóatl se transformó en una figura aún más compleja. No era solo un dios, también se creía que había reinado en Toyan, su capital mítica, como un gobernante justo y sabio. Según la leyenda, enseñó a su pueblo a cultivar el maíz, a hilar algodón, a trabajar el jade y el oro, a medir el tiempo y a interpretar los astros. Fue él quien prohibió los sacrificios humanos y los reemplazó por ofrendas de mariposas, pájaros y serpientes. Para sus seguidores, era un dios de vida, de luz, de conocimiento, el opuesto a la violencia y la oscuridad. Pero como ocurre con muchos héroes míticos, su historia no se quedó en la gloria. También tuvo un enemigo, Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno, del destino y la guerra. Era la contraparte de Quetzalcóatl, caótico, impredecible, amante del conflicto. Las leyendas cuentan que Tezcatlipoca no soportaba el reinado de paz y prosperidad de la serpiente emplumada. Así que planeó su caída. Una noche, disfrazado, le ofreció a Quetzalcóatl un brebaje embriagador. El dios, que nunca bebía, lo aceptó sin saber que estaba envenenado con pulque y hierbas que alteraban la mente. Bajo sus efectos, Quetzalcóatl perdió el control y, en un momento de debilidad, cometió actos que lo llenaron de vergüenza. Avergonzado, decidió abandonar su ciudad. Su partida no fue una simple huida, sino una especie de exilio autoimpuesto. Se dice que dejó instrucciones a su pueblo, entregó sus tesoros y comenzó un viaje hacia el este.
Y aquí es donde la leyenda se vuelve aún más enigmática. Algunos relatos dicen que construyó una balsa hecha de serpientes y navegó hasta desaparecer en el horizonte. Otros que encendió una gran hoguera y se arrojó en ella, transformándose en la estrella de la mañana, el planeta Venus. Este último detalle es importante. Venus, para las culturas mesoamericanas, tenía un significado dual. Era un astro que anunciaba tanto la llegada del día como la del amanecer después de la noche más oscura. Asociar a Quetzalcóatl con Venus lo convertía en un símbolo de renacimiento, de esperanza y en una promesa de que volvería. Los mexicas que heredaron y adaptaron este mito lo integraron en su cosmogonía. Según su tradición, Quetzalcóatl, junto con su hermano Xolotl, descendió al Mictlán, el inframundo, para recuperar los huesos de las generaciones anteriores. Allí, después de engañar a los señores de la muerte, llevó los huesos de vuelta al mundo de los vivos y mezclándolos con su propia sangre, creó a los hombres y mujeres de la era actual. Para ellos, la humanidad misma era fruto del sacrificio de este Dios. Además, Quetzalcóatl era considerado el inventor del calendario, el descubridor del maíz y el maestro de las artes y la escritura. En pocas palabras, era el portador de la civilización. Sin embargo, su historia siempre llevaba consigo la sombra de la traición y la pérdida. La leyenda de su regreso prometido fue tan poderosa que cuando los españoles llegaron a tierras mexicas en el siglo XVI, algunos pensaron que Hernán Cortés podía ser la encarnación de Quetzalcóatl que volvía del Oriente. Aunque esta interpretación está envuelta en controversia histórica, no deja de mostrar el peso que la profecía tenía en la mente de los pueblos mesoamericanos. En el plano simbólico, Quetzalcóatl es la síntesis de opuestos: tierra y cielo, materia y espíritu, fuerza y sabiduría. Su imagen de serpiente emplumada es un recordatorio de que todo está conectado y de que los extremos pueden unirse para crear algo más grande. La serpiente que se arrastra y se transforma al mudar de piel representa la renovación y la conexión con lo terrenal. Las plumas, ligeras y que rozan el viento, son la elevación, la aspiración hacia lo divino. Hoy en día, Quetzalcóatl no es solo una figura de museo o un motivo arqueológico. Vive en las historias que se cuentan en comunidades indígenas, en las danzas tradicionales, en murales modernos y en monumentos que se erigen en su honor. Su imagen ha viajado desde las piedras milenarias de Teotihuacán hasta billetes y esculturas en ciudades contemporáneas. Ha sido reinterpretado como símbolo de identidad, resistencia y orgullo cultural. Lo más impresionante es que, a pesar de las conquistas, la colonización y el paso de los siglos, Quetzalcóatl sigue siendo un nombre que despierta respeto. Es un mito que trasciende la categoría de leyenda para convertirse en un arquetipo, el del maestro sabio que, tras caer en desgracia, se retira para algún día regresar y restaurar el orden. Y quizá por eso su historia nos sigue hablando hoy. Porque todos, en algún momento,
hemos sentido la tentación de abandonar lo que construimos. Todos hemos enfrentado la traición, la pérdida o el exilio, ya sea literal o simbólico. Y como Quetzalcóatl, buscamos regresar transformados, más fuertes y listos para crear algo nuevo. Así, entre templos en ruinas, códices que sobrevivieron a la destrucción y tradiciones que se niegan a desaparecer, la voz de la serpiente emplumada sigue viva. Nos recuerda que la grandeza no está libre de errores, que la sabiduría muchas veces se forja en la caída y que la unión entre el cielo y la tierra no es un mito imposible, sino una meta eterna. Si te gustan estas historias, donde la historia y la leyenda se entrelazan, no olvides suscribirte a Voces del Pasado, donde cada semana revivimos los relatos que forjaron nuestro mundo.